¿Está grabando, no? Ahora sí. Ya. Vamos a empezar entonces con la guía 6. El ejercicio 1 nos dice encontrar el vector perpendicular y derivar la ecuación del plano tangente a la superficie (3x² más 2y² más 5z² igual a 10 en el punto 1, 1, 1. Ya. De C3, o sea, en primer lugar, podemos describir la superficie como un campo escalar, porque esas son las superficies, campos escalares. O sea, funciones que van de Rn a R. Podemos definirla como phi de R3 a R. Esto es más que nada para que recuerden que trabajamos con campos escalares, en este caso, tal que a x y z le corresponde la función phi de x y z igual a 3x² más 2y² más 5z² menos 10. Ya. Si recuerdan bien de S3, porque creo que el profe nos lo explica muy bien en el apunte, el vector gradiente que se aplica sobre campos escalares, evaluado en un punto P, es un vector ortogonal al plano tangente a el campo escalar en dicho punto. En este caso, para que se entienda mejor lo que acabo de decir, el gradiente del campo phi en el punto 1,1,1 es ortogonal o perpendicular al plano tangente a phi en el punto 1,1,1. Así que calculamos el vector gradiente de un campo escalar cualquiera, que voy a llamar psi, está dado por, no, en realidad phi nomás, está dado por la derivada de phi con respecto a x por el vector unitario en dicha coordenada, la derivada de phi con respecto a y por j unitario, más la derivada de phi con respecto a z por k unitario. En este caso, la derivada de phi con respecto a x es 6x, con respecto a y es 4y, y con respecto a z es 10z. Si evaluamos en 1, 1, 1, el vector gradiente en el punto P es 6i más 4j más 10k, que lo vamos a llamar un vector n para cortar la notación. Finalmente, el plano tangente a phi estará dado por z menos el punto en el que evaluamos. Esto es la definición de un plano normal, o sea, de un plano tangente. nz más
y menos y0 ni más x menos x0 nx igual a 0. Que esto, en este caso, x0 y 0, z0 son las coordenadas del punto en el que queremos evaluar, y nx, ni, nz las coordenadas del vector normal al plano. O sea, que en nuestro caso será z menos 1 por 10 más y menos 1 por 4 más x menos 1 por 6 es igual a 0. O, para que quede más bonito, el plano 10z más 4y más 6x igual a 20. Y ahí tenemos lo que nos piden, el plano tangente y el vector normal. ¿Hasta aquí bien? Yo tengo una duda. Sí. Después de finalmente el plano tangente, ¿eso de qué viene? ¿De como alguna fórmula? Esto, honestamente no me acuerdo del todo de la derivación de la conclusión A. Sé que se ve en cálculo 3, pero no te lo sabría decir así inmediatamente. Después, terminando esto, puedo buscarlo para explicar mejor. Ya, gracias. Dale. Pedro, Recuerda, ¿sí? no viene del GeoLineal lineal, parece, ¿no? Esa definición de plano. Sí, yo el otro día estuve Sí, buscando el sí, apunte tienes lineal y razón. salía así. Tienes toda la razón. Tiene una definición de lineal. Estoy ando medio ahí nomás, así que por eso ando como menos despierto que otras veces. Pero sí, viene de lineal. Gracias por recordármelo. Ya. Seguimos entonces. El 2 nos dice un rayo en la dirección de v igual a menos 1, menos 1, 1 incide en el punto 2,2,9 sobre un espejo paraboloide. Que en realidad todo esto es para darle un sentido físico al problema, pero realmente estamos resolviendo matemática todavía. Cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, o sea, perdón, x cuadrado más y cuadrado es igual a z menos 1. Primero, obtenga el ángulo θ que forma el rayo incidente con el vector normal n al espejo en el punto de incidencia. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se podría hacer? El ángulo sale del producto punto. Bien. ¿Y cuál sería el vector normal? Sería la gradiente evaluada en el punto 229 de la Exacto. ecuación del paraboloide. Muy bien. Así que definimos el paraboloide por psi de x y z. Los denoto por letra griega para que se vayan acostumbrando, igual que después se suele hacer eso. X cuadrado más y cuadrado menos z más 1.
calculamos su gradiente. El gradiente de psi en x y z será 2x más 2y menos 1. Perdón, me faltaron los vectores unitarios. 2xy más 2ij menos k. Si evaluamos en 229, el gradiente en el punto P será 2 por 2 son 4 y k no depende de, sin ninguna dependencia de z, así que k queda igual. Y este es el vector normal, pero no normalizado. O sea, su norma no es 1. Pero en el enunciado nos piden un vector con norma 1, así que lo normalizamos. Normalizamos n. El vector n unitario está dado por n sobre su norma, donde la norma será 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es raíz de 33. O sea, el vector n es 1 sobre raíz de 33 por 4, 4 menos 1. Ahora, el ángulo de incidencia se puede obtener a partir del producto punto, como dijeron, entre la dirección del rayo incidente y el vector normal. El producto escalar v.n, que es igual, recordemos, a la norma de v por la norma de n por el coseno entre ambos. La norma de n es 1, así que esto es igual a la norma de v por el coseno de teta. Por otro lado, también podemos calcular de otra forma el producto punto, componente a componente, que sería 1 raíz de 33, 441 menos 1, producto punto con menos 1, menos 1, 1. Multiplicando componente a componente tenemos 1 raíz de 33 por menos 4, menos 4, menos 1. O sea, menos 9 raíz de 33. Además, la norma del vector v está dada por menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 3. Luego, el producto punto que nos daba menos 9 partido raíz de 33 es igual a raíz de 3 por el coseno de teta. Lo que implica que despejando el coseno de teta es igual a menos 3 partido raíz de 11. Lo que implica que teta es igual al arco coseno de menos 3 partido raíz de 11. Que no tenemos por qué calcularlo, así que se queda así. ¿Todo bien hasta ahí?
Lo que había dicho el profe el otro día en el horario de consultas es que al final estaríamos calculando ¿cómo se dice? El complementario, creo, del ángulo real por el dibujo, una cosa así. ¿El complementario? Sí, porque cuando hacíamos que el radio, el paraboloide y después se Sí. refleja. Sí. Y el vector normal va hacia afuera, pues entonces tendríamos el vector como hacia adentro y el normal hacia afuera. Entonces la punta de los vectores no estarían coincidiendo. O sea, no partirían desde el mismo punto, sino que la punta del vector incidente va junto a la cola del vector Sí. normal. Tienes toda la razón. Y con Tienes eso toda la razón. como que hizo como la analogía y dijo que al final el resultado había que restarle, o sea, pi menos el resultado de ese arcoseno sería el verdadero ángulo. Yo te la había interpretado mal yo entonces. Es que yo, o sea, el año pasado igual, la había interpretado así. Permiso, voy a sacar el dibujo que tengo hecho ya. Para no hacerlo de nuevo. Aquí está. Copiar. Yo lo había interpretado así, la verdad, de que era realmente era el ángulo que formaba con la normal, pero tienes razón, por la orientación del vector no es ese. Lo corrijo después. Sí, al final Sí, lo que pero iría cambiando es como los signos después cuando hagamos la B. claro. Pero da el mismo resultado al final. ¿Ah, sí? Que, lo que cambiaba es el ángulo nomás. Pero como la lógica, porque el profe cuando lo dibujó hizo como ya ese mismo dibujo, pero el A apuntando hacia abajo y el B Ah, ok. apuntando hacia el eje Y. Entonces al final era como Ujú. lo mismo, pero en vez de los A intercalados eran los B intercalados. Pero da el Ok. resultado. Pero igual lo voy a dejar pendiente porque no quiero darle una idea errada, entonces lo voy a revisar después. Igual, gracias por el comentario. Quiero estar seguro sí que sea igual. Así que dejo el B pendiente. La otra semana, ya estando seguro, lo toco si es que. Sí, pues igual va a estar la pauta del profe probablemente también, entonces para ir comparando. Ya está. Así que lo dejo pendiente de momento. Oye, ¿Sí? el profe ya subió la pauta de esta guía. Vi hace media hora y todavía no estaba subida. La subió justo después entonces. Sí, por eso yo quedé como, no sé, medio extrañado, porque además la tarea que mandó de tarea, mandó hasta el ejercicio resuelto. ¿De verdad lo mandó resuelto? Sí. Aprovechen el bug. Aprovechen el bug. Descarguen. Qué bueno que yo lo descargué. Oye, Pedro, Sí. aquí también podía ser el producto punto entre menos el vector B por Claro, la normal. sí, eso mismo Y estaba ahí te sale pensando. directo. O sea que aquí en vez de un menos tendría un más y se arregla. Si no me equivoco. ¿Sí? Sí, pues así se arreglaría. Sí, es con el menos. No era menos grave de lo que creía el error entonces. O sea que esto va con menos, esto va con menos y aquí se arregla. O sea que aquí se va el menos, se va el menos, se va el menos. ¿Qué pasó? Me perdí. Al tiro. Al menos. Al tiro, sí. Había ido rápido a descargarlo y de repente No. llegué y había mucho más. Tranqui. No, es que lo que dijo el Claudio, esto se puede arreglar poniendo signo menos, porque ahí invierto el sentido del vector
por lo cual si me quedan punta con punta. O cola con cola, como lo quieran decir. No sé si se entendió. ¿Mm? El vector originalmente apunta hacia acá. Y si lo multiplico por -1, apunta en sentido contrario, pero en la misma dirección. O sea, el ángulo que estaba formando, que era el complementario, ahora se forma el ángulo que corresponde. ¿Se entiende? Sí. Eso. Bien. Ya, es un detalle que tengo que corregir después en la pauta. Después me acuerdo. Entonces, pero el B en realidad lo había planteado así que sí puedo hacerlo. Ya. Entonces sí voy a hacer el B ahora, después de este pequeño lapsus. Aquí lo que hice, bueno, en primer lugar el problema se convierte en uno bidimensional, porque nos piden hallar la dirección de VR, que es el rayo reflejado, sabiendo que es coplanar a V y a N. Y que forma el mismo ángulo con N. Ya. Entonces el dibujo que tenía hecho estaba bien hecho. Tenemos, como dije, llamé al vector V, o sea, el vector V' es el vector menos V, para no confundirme mayormente en la notación. Del gráfico, por cómo está construido, tenemos que el vector V es igual al vector A más el vector B. Por lo cual, podemos deducir a su vez que el vector A es igual a la proyección de V con el vector N en el sentido del N unitario. Recordemos, el producto punto es la proyección de un vector con respecto a la dirección del otro. Y además, B es igual al vector V menos el vector A. Porque tenemos V menos A nos da este vector, que es el B trasladado. Que esto es igual, por la definición de arriba, a V' menos V'.n por n unitario. O sea, el vector VR, que tiene las mismas componentes pero trasladadas, será A menos B. ¿Se entiende la geometría del problema? Respondan, por favor. No, yo no entendí. O sea, me perdí. ¿En dónde te perdiste? O sea, en la parte de ya. El vector B. De ahí me perdí. Adelante.
Ok. Ya. Recordemos que un vector se puede construir por componentes, ¿cierto? Si sumo el vector A y sumo el vector B, tengo el vector V, porque sería A más B es este, A más B, que en este caso llamé V'. Ahora, el reflejo, por así decirlo, del V será A menos B, que es el mismo vector, pero en sentido contrario, me va a dar A menos B, que es el vector VR en este caso. ¿Se comprende o sigue sin? Ah, ya, ahora sí. Allá. Bien. Tenemos, ahora podemos calcular los vectores. Que el vector A es V' punto en unitario por en unitario. Pero V' es menos V punto en unitario. Que esto ya es lo que ya habíamos calculado antes, en la parte A, que será 9 partido raíz de 33 por el vector normal, que es 1 partido raíz de 33 por 4 menos 1, que es igual a 9 partido de 33, que lo podemos simplificar por 3, y nos va a quedar 3 partido 11 por 4 menos 1, que será igual a 12 partido 11, 12 partido 11, menos 3 partido 11. Ahora, ¿No sería raíz de ¿sí? 11? No, porque es raíz de 33 por raíz de 33. O sea, la raíz se cancela. Ah, ya. Sí, solo. ¿Sí? No te preocupes. Ahora, recordemos que el vector B era igual a V' menos A. O sea, que el vector VR, perdón, es A menos B será igual a 2A menos V'. O sea, 2A más el vector V original, el de incidencia. Que esto será 2 veces A, 24 partido 11, 24 partido 11, menos 6 partido 11, más el vector V, que era menos 1, menos 1, 1. Si sumamos los términos, esto será entonces 13 partido 11, 13 partido 11, 5 partido 11. Y coincide realmente con lo que estaba, así que estamos bien. ¿Se entendió o no? ¿Algo en lo que se hayan perdido? Digan nomás. El vector V 1,1, o sea, menos 1, menos 1,1 de antes, ¿cierto? Sí, O local. es el ya. vector del enunciado, el vector de incidencia. Ya, gracias. Ya está. Oye, Pedro, te tengo una consulta. Ya. Yo lo hice de dos formas. La que usaste tú y otra con el vector perpendicular a V' y la normal. Porque se Ya. supone que los tres vectores son coplanares. Sí. Entonces, si yo hago el producto cruz entre V' y n,
sería el mismo vector que V' y VR. No, espera, El mismo vector que V' cruz VR. no, VR cruz V', ahí sí. VR cruz V'. Y el otro era V' cruz N. N. Te daría en sentido contrario. Hace Y como, el revés, entonces era N cruz V'. claro, solo que te dan con distintas normas, pero en la misma dirección. Entonces ahí tendría que hacerlo en norma 1 ese vector perpendicular y ahí podría hacer este procedimiento. Claro, pero ¿por qué estaría sacando el producto cruz? Es ¿Para que el se me vector ocurrió normal de al esa plano? forma abordarlo primero y ahí me dio el vector 003. Es que igual tendría que pensarlo porque no lo había visto, pero no me hace mucho sentido el producto cruz, la verdad, en este caso. Ya, Pero después, terminando esto, le damos vuelta a ver si es que iba bien o no. ya, gracias. ¿Ya está? Yo tengo una duda. Sí, Muchas dale. siempre pregunto todo ya. Es que el A, ¿cómo lo compusiste? El A es la Sí, componente de V no. en la Es que dirección de puse, N. sí, es que puse, no le puse V prima, solo le puse V, entonces no sabía dónde venía. Ah, ya. Pero ya, Sí, gracias. dale. De nada. ¿Alguna más? Ya, seguimos entonces. El 3 es cortito, así que lo voy a hacer aquí. Demuestre que el gradiente de Rn es n por r a la n-1 por r unitario. Este es uno de los pocos problemas que tiene gradiente en coordenadas ortogonales curvilíneas, perdón, en este listado. Tenemos en cualquier sistema ortogonal el gradiente se define como ¿sí? Es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, donde n es el número de dimensiones que tengamos, de q sub i unitario partido del factor de escala por la derivada del vector, o sea, del campo, con respecto a cada una de las componentes. O en esféricas, para que sea más entendible, será el vector r por d phi de r más teta unitario partido de r por d phi de teta más phi unitario partido de r por d phi de phi. Pedro, ¿Sí? y o sea, igual sirve, pero el ejercicio dice en coordenadas cartesianas, pero ¿De verdad? sí, pero filo, o sea, yo creo que sirve así mejor porque abordamos más, creo yo. Oye, honestamente, o sea, no, el enunciado realmente dice demostrar que, no te dicen coordenadas cartesianas, ¿No? aunque En la pauta usan cartesiana. la pista te dice entonces Ah, cartesianas. oh, sí, que soy hueta, ya, sí, no estoy. Sí, me había extrañado que lo hubiera pasado por alto, Sí, ¿no? Que me puede pasar en todo caso. no estoy. No, tranqui. Ahora, si phi es Rn, vamos a tener que el gradiente de Rn es igual
a el unitario R por drn de R más phi partido R por drn de teta, perdón, más phi unitario partido R seno de teta drn de phi. Este no depende de phi, se va a 0. No depende de phi, de teta, se va a 0. O sea, es simplemente la derivada de Rn con respecto a R. Que eso, como sabemos de cálculo, es n por R a la n menos 1. Y en este caso, por el unitario R. Y eso sería. Yo creo que el profe no quería que empezaran a usar sistemas ortogonales, por eso lo planteó en cartesianas, como pista. Claro. Pero personalmente encuentro que es más complicado hacerlo en curvilíneas, pero es una opinión personal también. O sea, perdón, en cartesianas. Oh, ando distraído hoy día, perdón. Ya. ¿Y por qué era importante este resultado? Porque lo vamos a usar ahora mismo. Dada S, que es una superficie, que está definida por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio, calcule su gradiente y la norma de su gradiente en el punto 1, 2, 3. ¿Qué se les ocurre? Derivar a lo bruto. A lo bestia, como Sí, decía siempre Gavilán. al oeste, como decía Gavilán. Siempre una opción, pero no Sí. necesariamente la mejor. El- Pero como el- una opción más razonable. Hacer una parametrización es realmente lo más razonable. Del ejercicio anterior, de hecho, podemos ver que R, si recordamos de cómo se definen las coordenadas esféricas, es Sí. x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. O sea, que esta superficie, Es una esfera. perdón, menos 3 medios, copié mal, la podemos definir como R elevado a menos 3, Ujú. porque es una esfera elevada a menos 3, por así decirlo. No sabría decir qué superficie hacía la rápida. Y de lo que obtuvimos en el ejercicio anterior, sabemos que su gradiente será R unitario por dr a la menos 3 por d con respecto a r, que es menos 3 r a la menos 4 por r unitario. En el punto x0 igual a 1, 2, 3, en la superficie parametrizada, R0 lo vamos a llamar a cómo se transformará el punto, será, porque recordemos que para pasar de un sistema coordenado a otro hay que hacer una transformación de coordenadas. En este caso, como es solo una coordenada radial, el vector se va a convertir en un radio. R0
es igual a 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado bajo raíz, que es igual a raíz de 14, lo que implica que el gradiente de la superficie en el punto R0 será menos 3 partido 14 elevado a menos 4 medios. O lo que es lo mismo, o sea, perdón, a 4 medios. El menos 4 estaba arriba. O lo que es lo mismo, 14 al cuadrado, que es menos 3 partido 196 R unitario. Con esto, luego, la norma del gradiente será el producto punto sobre sí mismo, o sea, menos 3 partido 196 R punto menos 3 partido 196 R bajo raíz, o sea, 3 partido 196. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora para el B nos pide los cosenos directores, que si no me equivoco el profe no lo suele explicar en el apunte. ¿Qué se les ocurre que podrían ser los cosenos directores? Así como una idea. No sé, pero el producto punto tiene un coseno, ¿no? A lo mejor es por eso. Sí, No, vas bien. ¿sí? Ah, ya. Es. Miren, para cualquier sistema coordenado, sea cual sea, tenemos que, no sé si recuerdan que la semana pasada lo expliqué, un vector n cualquiera está dado por n producto punto, la coordenada 1 de ese sistema, por el dicho vector más n punto e2 por e2 más n punto e3 por e3, donde esos e sub i son los unitarios de cada uno de los sistemas coordenados, las bases del sistema, en otras palabras. En particular, en cartesianas, donde todo es más bonito, n es la norma de n por el coseno del ángulo 1, que es el ángulo que forma n con i, más la norma de n por el coseno de teta 2, que es el ángulo que forma con j, más la norma de n por el coseno de teta 3, que es el que forma con k. Y estos cosenos son los llamados cosenos directores. Y me estaba molestando el cero. Podemos descomponer el gradiente en coordenadas cartesianas. De R0 en sus componentes. El vector era menos 3 partido
196 por R unitario, que si recordamos, R unitario puede descomponerse como... O sea, perdón, estoy puro leseando. 3 partido 196 por coseno de teta 1 por I más coseno de teta 2 por J más coseno de teta 3 por K. Esto es por la definición anterior, que es que un vector se puede escribir en función de sus cosenos directores multiplicando por la norma y por dicho coseno a cada componente. Ahora sí, recordemos que R unitario es igual a seno de teta coseno de phi por I más seno de phi seno de teta por J más coseno de teta por K. Por lo cual, igualamos esta expresión con las anteriores. Que, recordemos, estos se cancelan y nos queda que menos R es igual a los cosenos directores. Coseno de phi 1 por I más coseno teta 2 por J más coseno de teta 3. Tal. Con esta igualdad tenemos que el coseno de teta 1 corresponde a menos seno de teta por coseno de phi. El coseno de teta 2 es menos seno de teta seno de phi y el coseno de teta 3 es menos coseno de teta. Donde recordamos que x es r coseno de phi seno de teta, y es r seno de phi seno de teta, y z es r coseno de teta. Observamos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado seno cuadrado de teta. Lo que implica que r seno de teta es raíz de x cuadrado más y cuadrado, lo que implica que seno de teta es raíz de x cuadrado más y cuadrado partido por r. O que en este caso en realidad, perdón, sí, partido por r. Ah, perdón. Disculpen por andar tan en otra idea. Por otro lado, tenemos que raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido por z es lo mismo que r seno de teta partido r coseno de teta. O sea que esto es tangente de teta. De lo cual podemos tener que teta es igual a arco tangente de x cuadrado más y cuadrado bajo raíz dividido z. Además, y partido x es igual a r seno de phi seno de teta partido r coseno de phi coseno de teta. O sea, perdón, seno de teta. Se cancelan los senos de teta, se cancelan los r, y nos queda tangente de phi. O sea, phi es arco tangente de y partido x.
si evaluamos en 1, 2, 3, teta es arco tangente de raíz de 5 partido 3 y phi es igual a arco tangente de 2. Luego, los cosenos directores serán coseno de teta 1 igual a menos seno de arco tangente de raíz de 5 partido 3 por coseno de arco tangente de 2. Coseno de teta 2 es menos seno del arco tangente de raíz de 5 tercios por el seno del arco tangente de 2, y el coseno de teta 3 es igual a menos coseno del arco tangente de raíz de 5 partido 3. Y por lo que estoy viendo, el profe lo hizo de otra forma también, que a mí no se me había ocurrido. Pero esta es una forma de hacerlo que después sería hacer con calculadora para obtener los últimos valores. En cambio, la forma en la que lo hizo el profe, que ahora que estoy viendo tiene mucho más sentido, es mucho más simple, que también la voy a explicar, ya que como que la entendí al tiro. Esto, como para que se hagan una idea, es para cualquier sistema, cuando no sea tan fácil pasar de un sistema a otro y todo, cuando haya que hacer el trabajo largo. En este caso se puede hacer un trabajo más corto, que sería de la misma idea que planteé aquí, se tiene que el coseno de teta 1 será el gradiente, que es el vector que estamos evaluando, en R0, partido a la norma del gradiente en R0, producto punto con i. El coseno de teta 2, la norma del gradiente en R0, o sea, el gradiente partido a su norma, punto j, y lo mismo producto punto con k, que si hacemos las cuentas nos va a dar 1 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14, perdón, menos raíz de 2 séptimos y menos 3 raíz de 14. Que deberíamos llegar a lo mismo evaluando estos valores que había dejado acá. Y como digo, la verdad no se me había ocurrido la idea del profe. Es mucho más sencilla y perdón por haberlos llevado por el camino más enredado. Pero eso, ¿alguna duda, algún comentario? No entendí cómo lo hizo el profe. ¿Podría explicarlo de nuevo? Sí, no hay problema. Mira, partimos de esta misma idea. El vector se puede descomponer en el producto punto por el coseno, ¿cierto? Si yo, mira, voy a escribirlo en otra parte. Tenemos primero que n es la norma de n por el coseno teta 1 más la norma de n coseno de teta 2j más la norma de n coseno teta 3k. Ya. Si yo quiero calcular la componente del vector,
lo que hago es multiplicar por el unitario de dicha componente. O sea que si quiero la componente X del vector, es el vector por punto por Y, ¿cierto? Que en este caso es igual a n coseno de teta 1. Con lo cual hago el despeje. Coseno de teta 1 es igual al vector partido su norma, producto punto con Y. No sé si se entendió mejor. ¿Mm? ¿Se entiende algo más o todavía no? Sí, sí. Ahí Ah, sí. ya. Gracias. Vale. La voy a agregar igual, yo creo, después como una forma más corta de hacerlo. Pero eso sería entonces con el 4. Como digo, perdón por haberles llevado por el camino más largo. No se me había ocurrido el otro. Pero bueno. Tenemos ahora el ejercicio 5. Un cuerpo rígido rota alrededor de un eje fijo. Alrededor de un eje fijo. Con velocidad angular constante omega. Tomando que omega es igual a omega por k y trabajando en coordenadas esféricas, calcule. Ahí. La velocidad v igual a omega cruz r, que en este caso tenemos, recordemos que omega, como dice el enunciado, es omega, un valor arbitrario, por k. Además, si recordamos, en coordenadas esféricas, el vector posición está dado por r coseno de phi, seno de teta, por i, más r seno de phi, seno de teta, por j, más r coseno de teta, por k. Así, el producto cruz puede sacarse a partir de un determinante. Omega cruz r es igual a I 0 r coseno de phi seno de teta, j 0 r seno de phi seno de teta, k omega r coseno de teta, que nos va a dar para I 0 por esto da 0, menos esto por esto, que nos va a dar menos omega r seno de phi seno de teta por I, menos, tenemos esto, o sea que es este por este, menos este por este, que este por este nos da 0, y el otro cruzado nos va a dar más omega r coseno de phi seno de teta por j. Y para acá, ambos términos nos van a dar 0 al pivotar. 0 por esto y 0 por esto. Con lo cual, nos da este resultado, que si recordamos, podemos factorizar como omega r seno de teta
por menos seno de phi por i más coseno de phi por j, que si recordamos de la ayudantía anterior, eso es, ¿alguien se acuerda? ¿Nadie? Phi unitario. Phi unitario. Muy bien. Pucha, Claudio, no alcancé a encontrarlo. Así que tenemos la coordenada escrita, o sea, tenemos la velocidad escrita en coordenadas esféricas. Ahora nos piden el rotacional de V. En un sistema ortogonal cualquiera, el rotacional de un vector está dado por 1 partido los factores de escala por el determinante de h1 por q sub 1, la derivada con respecto a q1, h1 por a1, h2, q2, la derivada con respecto a q2, h2, a2, y h3, q3, la derivada con respecto a q3, h3, a3. La fórmula es un poquito más complicada, esta la verdad, pero realmente es un determinante más. Con lo cual, en particular, el rotacional de V será 1 sobre r cuadrado seno de teta por r unitario, la derivada con respecto a r, y 0, r teta, derivada con respecto a teta, 0, r seno de teta por phi, la derivada con respecto a phi, y omega r cuadrado seno cuadrado de teta. Esto porque aquí tenemos r cuadrado seno de teta, o sea, r seno de teta, y el factor de escala de phi es r seno de teta. Por eso quedan elevados al cuadrado. Con lo cual nos da 1 partido r cuadrado seno de teta por... Hacemos el producto cruz. Sabemos desde ya que phi nos va a dar 0. O sea que va a quedar en función de r y teta. Para r, derivada con respecto a teta de omega r cuadrado seno de teta por r menos pivote, multiplicación cruzada, o sea, derivada de r, con respecto a r, perdón, de omega r cuadrado seno de teta por r teta unitario. Más, para asegurarnos más, 0 phi. Lo que es igual a 1 partido r cuadrado seno de teta por la derivada con respecto a teta será 2 veces omega r cuadrado seno de teta coseno de teta por r unitario menos 2 omega r, que por el r de afuera queda r cuadrado de nuevo, seno cuadrado de teta por teta unitario. Lo que nos da, cancelando con el factor de escala que está afuera, se cancelan los r cuadrados y se cancela un seno de teta en cada uno, lo que resulta en
2 omega coseno de teta r menos seno de teta unitario. Y así se trabaja el rotacional en coordenadas esféricas. Que este análisis no lo había hecho, pero por lo que estoy viendo en la pauta del profe, lo devuelve, que podemos verlo, que esto es igual a K. Este término, que hagámoslo en realidad. Tenemos coseno de teta por R es igual a coseno de phi seno de teta coseno de teta por I más seno de phi seno de teta coseno de teta por J más coseno cuadrado de teta por K. Y el otro término era seno de teta por teta unitario, que si recordamos, teta unitario era, dejen revisar porque tampoco me acuerdo, coseno, ya, coseno de phi, coseno cuadrado, o sea, perdón, coseno de phi, coseno de teta, seno de teta por I, más seno de phi, coseno de teta, seno de teta por J, menos seno cuadrado de teta por K. Y al restar ambos, nos damos cuenta que nos va a resultar, estos términos se van a cancelar entre sí, estos también, y nos va a quedar coseno cuadrado de teta por K más seno cuadrado de teta por K, que es K unitario. Con lo cual, el rotacional de V va a corresponder a 2 omega por K, que es igual a 2 omega. ¿Se entiende? ¿O alguien se perdió en algún momento? Ya, seguimos entonces. Voy a dejar que ustedes hagan el 6, que es lo mismo pero con coordenadas cilíndricas. Así que es seguir los mismos pasos, solo que en otro sistema. Y ahora el 7. Un modelo sobre la corona solar asume que la ecuación de estado en equilibrio estacionario para el flujo del calor, relleno, es la divergencia de K por el gradiente de T. Es igual a 0. Con K una constante, que es la conductividad térmica, si somos precisos en esa área, que es proporcional a T elevado a 5 medios. Si suponemos que T es proporcional a Rn, demuestre que N tiene que ser menos 2 séptimos para que esto se cumpla. Ya. Estamos modelando el Sol en el problema, con lo cual, ¿cuál es el sistema coordenado más lógico para trabajar en él?
Esféricas. Cilíndricos parabólicos. Exacto. Que valga de algo la tarea. Oblatas esferoidales. Es claramente el sistema más lógico. Ya. Pero claramente es coordenadas esféricas. Y como un tip, ya que lo mencioné, o sea, en este caso para el Sol era obvio. Pero cuando tengan problemas de electro, el 97% de las veces va a ser un problema en coordenadas esféricas. Porque después en el siguiente listado, que la idea del profe es que lo hagan en esta semana, antes de la ayudantía, aparecen hartos problemas de electro. Así que es como electro y como que lo primero es pensar en esféricas, a menos que haya algo que nos diga lo contrario. Yo tengo una duda con eso, porque cuando usamos los típicos donde sale el W, el W es como perpendicular, entonces escribirlo en coordenadas cilíndricas creo que es más fácil que escribirlo en coordenadas esféricas. Puede ser, como digo, en general, no es como una norma rígida. Hay problemas en los que realmente el sistema de coordenadas es mucho más lógico. Pero, como digo, piensen primero en esféricas y si ven algo que no les calza en esféricas, piensen en buscar otro sistema. Pero bueno, a lo que nos atañe ahora. Recordamos primero que, como calculamos en el ejercicio 3, el gradiente de Rn es n por r a la n-1 por r unitario. En un sistema curvilíneo ortogonal cualquiera, no necesariamente esféricas, el gradiente de un campo vectorial está dado por 1 sobre los 3 vectores de escala, por. Esto es un poquito más enredado igual. La derivada parcial con respecto a la primera coordenada de A1 por los factores de escala que no estaban presentes. ¿Qué quiero decir? Si tengo la coordenada 1, son los factores de escala 2 y 3. Para la coordenada 2, los factores 1 y 3. Y para la 3, los factores 1 y 2. O sea, d de Q2 a 2 H1 H3 más d de Q3 por A3 H1 H2. En particular, para coordenadas esféricas, es 1 partido r cuadrado seno de teta por la derivada parcial con respecto a r de r cuadrado seno de teta por a sub r más la derivada parcial con respecto a teta de r seno de teta por a teta más la derivada parcial con respecto a phi de r a phi. ¿Qué se les ocurre ahora? El problema es más directo de lo que parece, quizás. Realmente el problema es a lo bruto. Aunque uno podría, quizás, alguien diría que no, pero es como demasiado directo. Sí, el problema es demasiado directo, realmente. Tenemos que K es perpendicular a t elevado a 5 medios y que t es perpendicular a Rn, por lo cual K es proporcional, a R elevado a 5n medios. En particular, para no complicarnos realmente, tomamos R, o sea, K, igual a R a la 5n medios. Podemos hacerlo sin pérdida de generalidad porque realmente lo que nos importa no son las constantes que lo acompañan, son los valores radiales. Con lo cual, la divergencia de K
por el gradiente de t será la divergencia de r elevado a 5n medios por n r a la n menos 1 r unitario. O sea, la divergencia de n por r a la 7n medio, a la 7n menos 1 medios. O sea, perdón, 7n medios menos 1 por r unitario. Que, como vimos acá, estará dada por 1 partido r cuadrado seno de teta de la derivada con respecto a r de este término n r a las 7n medios por r cuadrado, por lo cual se van a sumar al menos 1 y va a quedar más 1 seno de teta más d de teta r seno de teta, que son los factores de escala, por 0 más, con respecto a phi, de r por 0. Porque el problema no tiene componente en dichas coordenadas. Con lo cual esto se va a 0, esto se va a 0. Y nos queda 1 partido r cuadrado seno de teta por la derivada de esto será lo mismo a la menos 1. O sea que será 7n medios más 1 por n por r a la 7n medios seno de teta. Con lo cual los senos se cancelan y esto queda restando acá arriba. O sea que n por 7n medios más 1 es igual, o sea, por r a la 7n medios menos 2 es igual a 0. Podemos descartar automáticamente que este término sea 0, porque si no estaríamos modelando un punto y no tendría mucho sentido con la estructura del problema. Con lo cual tenemos que n por 7n medios más 1 es igual a 0. Con lo cual n es igual a 0, o bien n es igual a menos 2 séptimos. Si n fuera 0, el problema no tendría ningún sentido físico. Por el mismo motivo, estaríamos modelando un punto básicamente. Con lo cual la única opción que tenga sentido físico es que n sea menos 2 séptimos, que es lo que nos pedían demostrar. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, weón. Sí, diré. ¿Por qué eres tan bacán, weón? Oh, lo aprecio, señor. Ya. Hagamos alguna del 8 entonces, que es la tarea. ¿Saben que creo que realmente el profe no la dejó en... No la dejó en cilíndrica, pero en esencia es lo mismo. Con que lo haga en esféricas para saber hacerlo en cilíndricas. La 8 nos dice, sea un vector A cualquiera. Verifique que A, producto punto con nabla, por R, es igual a
en las 3 coordenadas usuales. Pero en nuestro caso lo vamos a hacer solo en esféricas. Porque es el caso interesante, por así decirlo. Recordemos que en coordenadas esféricas el vector posición está dado por el radio por un vector R unitario. Esto lo vimos también la semana pasada. Y que un vector a cualquiera tendrá componente radial, azimutal y axial. O sea, AR por R unitario más A teta por teta unitario más A phi por phi unitario. Primero calculamos A punto nabla. Cuando está en este orden, significa que A no queda derivado. Si estuviera en orden inverso, se asume que estamos calculando la divergencia. Con lo cual, componente a componente, nos quedará AR por DDR más A teta partido R por D de teta más A phi R seno de teta por D de phi. Esto nace porque recordemos que el gradiente en coordenadas esféricas está dado por la derivada con respecto a R por R unitario más 1 partido por R D de teta, teta unitario, más 1 partido R seno de teta, D de phi, phi unitario. Y ahora es simplemente aplicar este resultado al vector posición. O sea que A punto nabla AR es AR por la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, más A teta partido R por R, lo mismo, dr de teta más R de unitario A de teta más A phi partido R seno de teta R de R de phi más R de R unitario de phi. Si recordamos, esto ya lo tenemos calculado. Bueno, primero claramente estos se van a cero porque un radio no depende de ninguna de las otras dos componentes. Y la derivada del unitario R con respecto a la coordenada R es 0, que lo calculamos también la semana pasada. Con lo cual nos queda AR por R unitario por 1 más A teta por la derivada de R con respecto a de R unitario con respecto a teta, si mal no recuerdan, era teta unitario. Y aparte, tenemos estos R que se cancelan entre sí. O sea que nos queda A teta por teta unitario por R partido R más A phi. La derivada de R con respecto a phi era, bueno, el R que está afuera, seno de teta por phi unitario partido R seno de teta, donde este se cancela con este se cancela con estos se cancelan, y, oh sorpresa, nos queda AR por R unitario más A teta por teta unitario más A phi por phi unitario, o sea, el vector A que teníamos. Y para coordenadas cilíndricas es exactamente el mismo procedimiento. Y eso sería por ahí, realmente. Ahora, sí, dudas. Es que si habías escrito el vector en esféricas solamente como un AR por un R unitario estaba mal, ¿cierto? Le faltaba todo lo demás.
Yo diría que sí, porque un vector sí puede tener otras componentes, a pesar de que no sea lo usual. Pero como vimos antes, un vector se te puede dar en componente teta, por ejemplo, o en phi. Eso como que no nos han enseñado a leerlo, así como si me lo dan así, ¿qué significa? Sí, es algo que reconozco que falla, de hecho, el curso. Pero no diría que es algo tan grave, o sea, al menos desde mi punto de vista, pero como recomendación siempre consideren que un vector arbitrario, que no sea en posición, tiene componente en cada una de las coordenadas, en cada una de las direcciones. Así que ya saben, para cilíndricas, aunque no sea obvio, phi tiene componente, o consiguen un componente al menos, para trabajarlo. Voy a dejar de grabar.